Tu dinero ahora es nuestro, dijo mi hija tras el funeral. Ahí empezó su caída. Me encontraba en el cementerio, observando la tierra fresca sobre el ataúd de mi esposa. La fragancia de las flores que había traído para honrar su memoria se mezclaba con el viento, creando un ambiente que, a pesar de la tragedia, me hacía sentir un extraño alivio. No era un hombre dado a mostrar emociones. Desde joven había aprendido que la fortaleza se construía en silencio, y ese día, más que nunca, debía ser el pilar de mi familia. Mi cuerpo, desgastado por los años, se sentía pesado como si el dolor se hubiera materializado en mis huesos. Durante el servicio escuché las palabras de consuelo de amigos y familiares, pero en mi mente solo resonaba el eco de mi propia pérdida. La vida de mi esposa había sido un refugio de amor y comprensión en este mundo lleno de incertidumbres. Sin embargo, al mirar a mi alrededor, sentía que aquel día también marcaba el inicio de algo oscuro e inesperado. Después de la ceremonia, cuando todos comenzaron a dispersarse, mi hija, a quien había criado con tanto esmero, se acercó a mí. Llevaba consigo la frialdad de la ambición, una luz en sus ojos que nunca había visto antes. «Papá, hay algo que necesitamos discutir», dijo, su voz firme y directa. La piel de mi rostro se tensó, y aunque desde el fondo de mi ser sabía que esta conversación era inevitable, no estaba preparado para oír lo que vendría. Tu dinero ahora es nuestro. Las palabras se deslizaron de sus labios como un veneno letal, y aunque su tono era casi casual, el impacto fue equivalente a un golpe en el pecho. No podía creer lo que estaba escuchando. En aquella tristeza abrumadora, sentí que un nuevo tipo de soledad me invadía. La traición de alguien tan cercano me envolvía como un manto frío, y pensé en todos los sacrificios que había hecho por ella, en las noches sin dormir mientras se dedicaba a sus estudios, en las lecciones de vida que le había impartido sobre la importancia del respeto y la familia. ¿De qué hablas?, logré articular, intentando mantener la calma, aunque mi voz temblava ligeiramente. Ella me mirava e em sua expressão havia uma mescla de determinação e arrogância que não havia visto antes em minha hija. Papá, já não tenhas a mamá. Este dinheiro é nossa herência e temos que assegurar-nos de que esteja bem administrado, explicou, como se hablara de um simples acordo comercial e não da vida que havíamos compartido. A confusão me invadiu. Que havia cambiado tão drasticamente em seu coração? La família sempre havia sido nossa prioridade. Habíamos construído um hogar basado em amor, respeito e valores. Pero en algún momento había perdido de vista la fragilidad de ese lazo, y ahora, ante mis ojos, se desmoronaba. Mi mente buscaba formas de comprender su repentina transformación, de encontrar algún indicio que me dijera que todo esto era un malentendido. Pero no había señales. Solo frialdad. Necesitas entender que esto es lo que hay. Ya no eres el jefe de la familia, continuó, pisoteando mi autoridad con una facilidad asombrosa. Sus palabras retumbaron en mi mente, cada una más devastadora que la anterior. Yo había sido el eje sobre el cual giraba nuestra familia, el que ofrecía protección y dirección. Sin embargo, en ese momento, me sentí como una sombra de lo que solía ser. Afuera, la luz del día comenzaba a desvanecerse, y la sensación de pérdida se hacía más intensa. El cielo se tornaba gris, reflejando mi estado de ánimo. En mi corazón, un profundo dolor se mezclaba con la rabia. En lugar de explotar en cólera, decidí mantener mi calma. La ira descontrolada solo llevaría a problemas mayores. Te aseguro que no es así. No voy a dejar que esto se convierta en un conflicto. Respondí con voz baja, aunque mi interior ardía. Sabía que debía actuar con inteligencia, sin dejarme llevar por la emoción. Mi hija pareció sorprenderse por mi control, pero no lo entendió como una señal de fortaleza. Papá, lo que hice fue un sacrificio. Tú no lo ves, pero necesitamos mirar hacia el futuro, me dijo, y en sus ojos había una mezcla de desprecio y desafío. Esa imagen me golpeó con más fuerza que cualquier otra cosa. Había llegado a un punto donde a familia, el amor y el respeto se convertían en herramientas para manipular.
Mientras ela seguia hablando, minha mente começou a trazar um plano. Era evidente que havia uma traição em jogo, uma série de decisões que, se não se abordavam com estratégia, poderiam levar-nos a uma ruína tanto financeira como emocional. O mais preocupante era que, ao parecer, minha hija se havia convertido em instigadora de um conflito, que apenas começava. Aquele encontro marcou o princípio de minha observação silenciosa. Devia ser astuto, como um viejo lobo que esperara o momento propício para actuar. Durante días mi vida se sumió en una profunda reflexión. Observé a mi hija, la manera en que comenzaba a moverse por la casa como si ya no fuera yo quien la gobernaba. Su actitud se tornaba más desafiante y fría. Estaba claro que había algo más en juego, algo que no podía dejar al azar. A medida que los días pasaban, la intensidad del desafío se hacía más palpable. Aceptar la debilidad no era una opción. En cambio, decidí replantear mi papel en la familia, buscando aliados silenciosos que pudieran ayudarme a enfrentar la nueva realidad. Aún no era el momento de actuar, pero cada movimiento de mi hija sería vigilado y analizado. Esta batalla se ganaría con astucia y firmeza, no con gritos ni lágrimas. Estaba decidido a recuperar mi autoridad y a restaurar el respeto que había sido arrebatado con aquellas palabras venenosas. Después de todo, la verdadera fortaleza reside en el silencio estratégico, e eu estava listo para enfrentar lo que vendria. Antes de seguir, diga-me nos comentários desde que cidade me estás escutando. Quero saber hasta onde leva esta história. A conversação com minha hija continuava ressonando em minha mente como um eco persistente. Mientras caminhava hacia casa, intentando manter meus pensamentos em ordem, reflexionei sobre o que havia construído ao largo dos anos. Cada sacrifício que havia hecho não só havia sido pelo bem-estar de minha esposa, mas também por ela. La familia era mi legado, la razón de mis desvelos y mis luchas. Pero ahora, ante mis ojos, todo parecía desvanecerse en un instante, como un castillo de naipes derrumbándose por una brisa inesperada. Al llegar a casa, el silencio se hizo palpable. Las paredes, que alguna vez resonaron con risas y conversaciones, ahora parecían ser testigos mudos de la tensión que se había generado. Miré alrededor. Cada objeto, cada fotografía, cada mueble me recordaba a mi esposa y a los momentos que habíamos compartido. La casa no solo era una estructura, era un refugio lleno de recuerdos, de amor y de sacrificios. La tristeza me invadió de nuevo, pero esta vez era diferente. Había un nuevo propósito oculto en mi interior. Me senté en el viejo sillón donde tantas veces había charlado con ella sobre la vida y los valores. Reflexioné sobre mi papel como padre. Siempre había creído que la autoridad se ganaba a través del respeto mutuo, no por el miedo. Sin embargo, ahora me encontraba cuestionando esa creencia. ¿Dónde había fallado? ¿Cómo había permitido que una semilla de ambición y desconfianza germinara en el corazón de mi hija? Pensando en sus palabras, decidí que no podía dejar que a situación se descontrolara. Necesitaba actuar estratégicamente. En lugar de confrontarla de inmediato, opté por observar. La mente sempre devia estar um passo adelante, e minha experiência me dizia que no silêncio havia uma poderosa ferramenta. Me levantei e fui à minha oficina, um espaço que havia sido meu refúgio durante anos. Ali, rodeado de documentos e recordos, empecei a planear. Comecei a revisar o testamento que havia redatado anos atrás, um documento que até agora havia sido uma mera formalidade. Minhas mãos temblavam ligeiramente ao passar as páginas, mas a determinação se fez mais forte que a dúvida. O testamento era a clave para restaurar o ordem em meu hogar, mas não podia atuar com prisa. Necessitava pruebas de la ambición de mi hija, una forma de demostrar que su deseo de controlar el dinero era más que un simple capricho. A medida que los días pasaban, observé con atención las interacciones de mi hija con los demás. Había una sutileza en su comportamiento que antes me había pasado desapercibida. Cada vez que hablaba con sus amigos, se notaba un tono de desprecio cuando mencionaba la herencia. Era un desprecio disfrazado de preocupación.
como si ella estuviera tratando de convencer a otros de que su deseo de controlar las finanzas era lo correcto. Esa actitud me preocupaba, no solo por el impacto que tendría en nuestra relación, sino también por la imagen que proyectaba a los demás. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos antiguos, encontré grabaciones que había hecho durante las reuniones familiares. Eran momentos espontáneos en los que discutíamos sobre la vida, la familia y el futuro. Decidí que esas grabaciones podrían ser útiles. Si la situación se tornaba más oscura, tendría evidencia para contrarrestar cualquier intento de distorsionar la verdad. Mientras tanto, mi hija comenzó a acercarse más a su madre, la hermana de mi esposa. Ella siempre había sido una influencia negativa, un eco de resentimiento que había estado presente en nuestra familia. Observé cómo la manipulaba, tratando de sembrar la discordia entre nosotros. Era estratégico, y eso me hizo darme cuenta de que debía tener cuidado. No podía dejar que mi hija se convirtiera en un peón en el juego de alguien más. Decidí que era hora de actuar. Contacté a un abogado de confianza, alguien que había estado a mi lado en momentos difíciles. Le expliqué la situación y la necesidad de proteger mis activos. Él me aconsejou sobre cómo proceder sin que se desencadenara un conflicto abierto. La clave aqui é a discrição, disse. Deves assegurar-te de que tus movimentos sejam calculados e não impulsivos. Cada conselho me ajudava a sentir que estava recobrando o controle. Apesar da tristeza que aún me embargava, havia uma chispa de determinação que começava a iluminar meu caminho. Sabia que devia atuar, pero lo haría con inteligencia y mesura. Al final del día, la justicia no se trataba de venganza, sino de restaurar el equilibrio en mi hogar. El silencio estratégico se convirtió en mi aliado. Observaba, escuchaba y recopilaba información. La ambición de mi hija era un fuego que podía consumirlo todo si no se manejaba adecuadamente. Consciente de ello, decidí que no podía permitir que la situación se intensificara sin tomar medidas. Mi autoridad como padre no se definiría por la cantidad de dinero que poseía, sino por la manera en que respondía a esta situación. A medida que los días pasaban, la tensión crecía. Mi hija estaba cada vez más convencida de que podía manejar las finanzas sin mi supervisión. Era evidente que había comenzado a hacer planes, y eso solo podía significar que la traición estaba más cerca de lo que imaginaba. En mi mente, el relógio corria e o tempo se convertia em um adversário. Porém, lugar de desesperar-me, utilizei essa pressão como um motor para seguir adiante. O momento da verdade se acercava, e com ele, a oportunidade de demonstrar que a família e o respeito eram mais fortes que a ambição desmedida. A luta apenas começava, e eu estava preparado para enfrentar o que vinira. Sin embargo, sabia que devia ser astuto e paciente, porque el verdadero poder radica en la estrategia y en la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. Antes de seguir, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. La siguiente semana se presentó con un aire tenso. Mi hija, cada vez más cercana a su tía, parecía buscar apoyo en su influencia. La dinámica familiar se tornó en un juego sutil de poder, y yo, observador silencioso, me convertía en la sombra que acechaba desde las esquinas de la sala. Noté cómo sus risas resonaban en la casa, pero eran risas que carecían de la calidez que una vez había conocido. Una tarde, mientras me sentaba a tomar un café en la cocina, escuché fragmentos de una conversación entre ellas. La puerta entreabierta me permitió escuchar. Mi hija hablaba sobre su derecho a la herencia y su tía la alentaba con palabras que me resultaban venenosas. No dejes que te digan que no puedes tomar el control. Este es tu momento, decía su tía con un tono de complicidad. El desprecio hacia mis sacrificios se evidenciaba en cada palabra. El dolor de su traición se anidó en mi pecho, pero en lugar de dejarme llevar por la ira, decidí mantener la calma. Cuando la conversación terminó, me sentí resentido, pero también más resuelto. ¿Acaso mis esfuerzos por criar a mi hija con valores de respeto y amor habían sido en vano? La respuesta era clara. No podía dejarlo así. Mientras la tarde se desvanecía, mi mente se llenó de estrategias.
Sabía que debía actuar con inteligencia, no con impulsividad. No era momento de confrontaciones abiertas. Era momento de hacer que mis acciones hablen más que mis palabras. A la mañana siguiente, ya había tomado una decisión. Llamé a mi abogado nuevamente. Le expuse la situación y la nueva información que había recopilado. Necesito comenzar a preparar medidas que protejan mis activos. No puedo permitirme ser víctima de la avaricia, le dije con firmeza. Su actitud fue comprensiva y comenzamos a delinear un plan. El primer paso sería revisar no solo el testamento, sino también la documentación de la propiedad familiar. Recordei como, em tempos de tranquilidade, havia compartido com minha filha os valores da família, a importância dos legados e como cada propriedade representava um esforço coletivo. Agora, sem embargo, essas ensinanças pareciam haver sido arrasadas por a ambição desenfrenada. Começamos a elaborar um novo testamento, no que reflejara meus desejos atuais. El abogado sugeriu que incluíramos cláusulas que resguardarem minhas decisões em caso de que alguém intentara manipular a situação. Mientras hablávamos, senti que algo dentro de mim se reactivava. A autoridade que creía perdida começava a restabelecer-se. Ao sair da sua oficina, notei um câmbio em mim. Já não era o homem que se havia deixado levar pela tristeza. A determinação havia tomado seu lugar. Ao chegar à casa, decidi que era hora de fazer algumas gravações adicionais. Com o telefone na mão, comecei a documentar meus pensamentos sobre a situação, sobre meu legado e o que a família realmente significava para mim. Queria que, se digava a questionar minha autoridade, existissem provas de minhas intenções genuínas. Passaram os dias e minha observação se volveu mais meticulosa. Cada interação de minha e sua tia era uma peça mais do rompecabezas que empeçava a ensamblar-se em minha mente. Cada mirada de desprezo, cada riça a minhas espaldas, era um recordatório de que a traição era mais profunda do que havia imaginado. Pero havia uma lição essencial em tudo isso. A fortaleza não se define só pelo que se diz, mas pelo como se atua nos momentos difíceis. Una tarde, decidí tener una conversación con mi hija. La llamé a mi oficina. Ella entró, un tanto reacia, pero aún con una chispa de desafío en sus ojos. He estado pensando en lo que hablamos después del funeral. Comencé, manteniendo mi tono calmado. Quiero que hablemos sobre lo que significa realmente nuestra herencia. Su actitud cambió de inmediato. La defensiva se instaló, pero yo estaba preparado. No se trata solo de dinero, se trata de valores, de legado. He trabajado toda mi vida para construir esto y no voy a permitir que se convierta en un objeto de disputa. La miré a los ojos, buscando que entendiera la profundidad de mis palabras. Ella comenzó a hablar, pero me aseguré de que cada palabra de su defensa provocara una respuesta en mí. «Papá, solo quiero asegurarme de que tengamos un futuro seguro», dijo, intentando disfrazar su ambición como preocupación. Pero la verdad era que ya no podía confiar en sus palabras. «Tu futuro ya está asegurado», respondí con firmeza. «No necesitamos jugar este juego. La familia debe permanecer unida, y cualquier intento de dividirnos será visto como lo que es, una traición». Mis palabras resonaron en la habitación, y noté un cambio sutil en su expresión, un atisbo de duda. El silencio llenó el aire y por un instante sentí que había recuperado algo de mi autoridad. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. Las tensiones crecían, y la manipulación de su tía no se desvanecería fácilmente. Cada día que pasaba, la situación se tornaba más volátil, y debía prepararme para el enfrentamiento que vendría. Sin embargo, en el fondo había un nuevo propósito en mí. La estrategia estaba en marcha y mi silencio sería mi herramienta más poderosa. Los días siguientes continué registrando mis pensamientos y observaciones. La evidencia se acumulaba, y cada vez que veía a mi hija, la imagen de lo que una vez fue se desdibujaba más. La ambición pudo haberla cegado, pero no podía permitirme caer en la desesperación. Mientras el sol se ponía, el silencio que había rodeado la casa parecía más pesado. Sabía que el próximo paso sería crucial. El momento de la verdad estaba cerca, y con él la oportunidad de restaurar la dignidad y el respeto que había ganado a lo largo de los años.
La conversación quedó suspendida en el aire, como si las palabras no pudieran encontrar su camino de regreso a la realidad. Mi hija me miró, desafiándome con esa chispa de desdén, pero mantuve mi postura. Lo que has heredado no se mide solo en dinero, proseguí, manteniendo mi voz firme pero controlada. Cada propiedad, cada centavo tiene un significado. Es un legado que he construido con esfuerzo y dedicación. Ella cruzó los brazos, visiblemente molesta. ¿Qué quieres decir con eso? Si todo esto es tuyo, ¿por qué no puedo tenerlo? Ya es hora de que yo tenga mi parte. Punto. Su tono era desafiante, pero yo sabía que detrás de esa rabia había miedo. Miedo a perder el control, miedo a enfrentar la verdad. Lo que quieres no es solo mi dinero, le respondí, con un tono calmado. Es la valoração de todo o que hemos vivido como família. Te ensinei a valorar a honestidade, a lealdade. Donde quedou isso? Ela vacilou, e vi uma sombra de dúvida cruzar seu rosto. Pero não era um momento de debilitar-me. Tinha que seguir firme. Depois dessa conversação, decidi que cada movimento devia ser calculado. Comecei a recopilar documentos, buscando qualquer coisa que pudera ser útil na estratégia. Me adentrei no sótano, onde guardava velhos arquivos. Ali, encontrei o testamento original e vários documentos que evidenciavam a história da nossa família. Cada papel tinha o potencial de contar uma história que podia cambiarlo todo. Lentamente, comencé a hacer grabaciones adicionales. Con el mismo teléfono en el que había documentado mis pensamientos, ahora hablaba sobre la historia de nuestra familia, los sacrificios que había hecho y la importancia del respeto y la unidad. Sabía que estas grabaciones, si algún día llegaban a salir a la luz, podrían ser decisivas para demostrar mi intención genuina. Esto es más que dinero, decía en cada grabación. Esto es sobre quiénes somos. Días pasaron, y mi observación se tornó cada vez más astuta. Cada movimiento de mi hija y su tía se convertía en una pieza del rompecabezas que estaba ensamblando. Lo que antes me llenaba de tristeza, ahora alimentaba mi determinación. Comencé a notar patrones en su comportamiento, la forma en que se miraban con complicidad, los susurros que se intercambiaban cuando pensaban que no estaba escuchando. Era un juego de ajedrez y cada movimiento debía ser calculado. Una noche, mientras revisaba mis notas, recibí un mensaje de mi abogado. Había programado una reunión para revisar el Nuevo Testamento y las cláusulas que habíamos discutido. Esto es crucial, pensé, recordando cómo cada decisión que tomara podría cambiar el rumbo de mi familia. A medida que me preparaba, sentí que la tensión acumulada se convertía en un motor que me impulsaba a avanzar. Llegó el día de la reunión. Al entrar en la oficina del abogado, noté que la atmósfera era diferente. Había una sensación de urgencia en el aire. He estado revisando los documentos y hay algo que debes saber, me dijo, mientras se acomodaba en la silla. Hay una opción para incluir cláusulas de protección en el testamento que podrían ser clave si decides reestructurar tu herencia. ¿Qué quieres decir con protección?, pregunté, intrigado. Él me explicó que estas cláusulas permitirían que mis decisiones fueran más difíciles de cuestionar, protegiendo mi legado de cualquier manipulación externa. Era justo lo que necesitaba. Comenzamos a delinear las nuevas disposiciones, y cada palabra que escribíamos me llenaba de una renovada sensación de control. Al salir de la reunión, sentí que cada paso que daba era un paso hacia la recuperación de mi autoridad. Já não era el hombre que havia sido arrastrado pelos sentimentos de tristeza e desesperança. La determinação havia tomado su lugar e estava listo para enfrentar lo que viniera. Quando cheguei a casa, decidi que era el momento para ser movimento decisivo. Em la mesa do comedor, preparei espaço para que minha hija e sua tia conversaram comigo. Queria que supieram que não havia sido padre ausente, que cada decisão havia sido tomada com amor e respeito. Quero falar com ustedes sobre o futuro. Iniciei, mientras as duas se miravam surpreendidas. Este é tema delicado e creio que é importante que compreendam que as decisões que tomamos hoje impactarão nossa família em um futuro. Comecei a exponer mis ideias sobre o legado e a importância do respeto mútuo. A conversação se tornou tensa. Mi hija, visiblemente inquieta, se sintió atacada.
¿Por qué no puedes simplemente dejar-me tener lo que me corresponde? Questionou, sua voz temblando. Pero não era o momento de ceder, porque não se trata solo do que te corresponde. Se trata de como chegamos aonde estamos. Se trata de nossa história. Respondi com firmeza. Finalmente, me di conta de que havia logrado algo importante. Havia começado a abrir um diálogo. Aunque a conversação não foi fácil, senti que havia plantado uma semente de reflexão em ambas. A luta pelo poder estava lecas de terminar, pero agora estava numa posição mais forte. Mientras me sentava en el sofá esa noche, reflexioné sobre lo que había logrado hasta ahora. La traición de mi hija y su tía me había llevado a un lugar oscuro, pero también me había motivado a actuar. Mis acciones en silencio estaban comenzando a dar frutos. Ya no temía perder mi autoridad, estaba trabajando para recuperarla. En ese momento, supe que la venganza no sería violenta, sino inteligente. Mis próximos pasos serían cruciales para asegurar que la verdad y el respeto prevalecieran, y que mi legado familiar no se viera debilitado por la avaricia. La próxima fase de mi plan estaba a punto de comenzar, y estaba listo. La tensión en la mesa se hacía palpable. Mi hija y su tía se miraban con desconfianza, como si supieran que algo estaba por cambiar. Con un leve movimiento de mi mano, les hice un gesto para que se sentaran. Necesitamos hablar, les dije, manteniendo la firmeza en mi voz. He estado reflexionando sobre lo que ha sucedido desde la muerte de su madre y cómo cada uno de ustedes ha respondido a la situación. Ambas se acomodaron, pero la incomodidad era evidente. No se trata solo de dinero, continué, dejando que mis palabras resonaran en el ambiente. Lo que he construido durante todos estos años no es solo un patrimonio, es nuestra historia familiar, un legado que no puede ser fragmentado sin consecuencias. Las miradas de ambas se encontraron, y por un instante vi que la duda comenzaba a sembrarse en sus corazones. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó mi hija, con un tono que pretendía ser desafiante, pero que delataba su incertidumbre. ¿Vas a seguir con tus historias sobre el sacrificio y la familia? ¿Eso es lo que me vas a ofrecer a cambio de mi herencia? Su sarcasmo no me afectó. No se trata de eso, respondí, sino de entender que el respeto y la lealtad son más valiosos que cualquier cantidad de dinero. Saqué un documento de la carpeta que había preparado. Era el Nuevo Testamento, con las cláusulas de protección que había discutido con mi abogado. Este es el testamento que he decidido dejarles, dije, colocando el papel sobre la mesa. He incluido cláusulas que protegerán la herencia de cualquier intento de manipulación. Quiero que entiendan que esto no es solo un asunto financiero, es un compromiso con lo que representamos como familia. ¿Qué significa eso?, preguntó la tía de mi hija, tratando de mantener la calma, pero su voz temblaba. Significa que, si alguna vez intentan dividir lo que hemos construido, enfrentarán consecuencias. Respondí sin levantar la voz, pero con una claridad que no dejaba lugar a dudas. He grabado cada una de mis reflexiones sobre nuestra historia, sobre lo que hemos vivido juntos, y esas grabaciones estarán disponibles si alguna vez se necesita comprobar la verdad. Mi hija se puso pálida. ¿Estás amenazándome?, dijo, su tono ahora más bajo. No se trata de amenazar, respondí, manteniendo mi mirada en sus ojos. Se trata de establecer límites. He dado todo por esta familia, y no permitiré que se destruya por la avaricia. Si realmente valoras lo que hemos compartido, entonces también entenderás el valor del respeto. El silencio llenó la habitación. Cada uno de nosotros estaba inmerso en sus propios pensamientos. ¿De verdad crees que esto es lo que quiero?, preguntó mi hija, rompiendo el silencio. ¿Que solo me interesa el dinero? No lo sé, respondí, pero tus acciones han hablado por ti. Si hay algo que he aprendido en este proceso, es que las intenciones se reflejan en los actos. Y lo que he visto me ha llevado a tomar decisiones que protegen nuestro legado. La conversación tomó un giro inesperado. Mi hija, visiblemente afectada, comenzó a cuestionar sus propias decisiones. Tal vez he estado mal, admitió, su voz temblando. Pero no sé cómo salir de esto. Es un proceso, le respondí, suavizando un poco mi tono. No se trata de ganar o perder,
sino de aprender a valorar lo que realmente importa. Decidí que era el momento de mostrarle el contenido de las grabaciones. «Quiero que escuches», le dije, mientras tomaba mi teléfono y le mostraba un fragmento. «Esto es lo que he dicho sobre nuestra familia, sobre los sacrificios que hemos hecho. Escucha, y quizás entiendas que el dinero no puede sustituir lo que realmente somos». Mientras la grabación se reproducía, vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Era un momento de vulnerabilidad que nunca había presenciado. «No sabía que sentías todo esto», murmuró. «Quizás he sido egoísta». «Es un paso hacia la comprensión», le respondí. «El camino hacia la reconciliación empieza por reconocer nuestros errores». La tía de mi hija, que había permanecido en silencio, finalmente intervino. «Talvez deveríamos replantear nossa posição», disse, com tono reflexivo. «Não podemos permitir que o dinheiro nos divida. É hora de recordar o que realmente importa». Sua comentário ressonou em coração da conversa, e a atmosfera começou a cambiar. «O que realmente importa é o respeito», enfatizei. «Devemos entender que cada de nós outros tem papel importante nessa família, e que nossas ações devem refletir isso. Se realmente queremos honrar a memória da sua mãe, devemos fazer tudo juntos». Depois dessa conversação, o silêncio se convertiu em um entendimento tácito. Havia logrado o que me proporcionei: restaurar a minha autoridade sem humilhar nem descalificar nada. Mi hija y su tía comenzaron a procesar lo que había sucedido. Y aunque sabían que el camino no sería fácil, había un nuevo sentido de propósito en sus miradas. Con el tiempo, las grabaciones se convirtieron en un símbolo de nuestra historia, un recordatorio de que lo que realmente importa en la vida son las relaciones y el respeto mutuo. No era solo un testamento de dinero, sino un legado de amor y sacrificio que, a pesar de las dificultades, seguía vivo. Al final, comprendí que no necesitaba gritar ni hacer escándalos para recuperar mi autoridad. Todo lo que necesitaba era mantener la calma, ser estratégico y recordar que el verdadero poder reside en el respeto y la dignidad. Así cerré un capítulo doloroso de mi vida, y aunque la herida de la traición seguía presente, había encontrado el camino hacia la reconciliación y el entendimiento. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete al canal. Aquí contamos historias donde el respeto se recupera.